Me llamo Monse y convivo con mi psoriasis y con mi artritis psoriásica desde hace 15 años. Ahora estoy bastante controlada, pero puedo decir que mi enfermedad me ha complicado la vida bastante. Bueno, bastante no, mucho. He quedado con Monse para intentar averiguar entre las dos muchas cosas sobre las IMIC, las enfermedades inmunomediadas, como su psoriasis y mi Crohn. Y me hace mucha ilusión que vayamos a la universidad, donde está el conocimiento y la investigación. A ver si entendemos mejor cómo es la enfermedad y qué podemos hacer los pacientes para mejorar el día a día. Venimos a ver a Boi Ruiz, de Càtedres en Red, que dirige el Instituto Universitario de Pacientes en la UIC y será nuestro anfitrión en esta ruta. Boi fue conseller de Salud de Cataluña y dirige el Instituto de Pacientes, que es una referencia en el conocimiento relativo a la atención a las personas. Espero que nos ayude a entender mejor qué papel tenemos los pacientes en una atención afectiva y efectiva, para tener mejores resultados en salud. Pues buenas tardes, doctor. Muchas gracias por recibirnos a Ruth y a mí. Nosotras venimos en representación de los pacientes y nos ha traído aquí a la universidad pues las ganas que tenemos de ver cómo los pacientes crónicos, autoinmunes, podemos participar, podemos implicarnos, si esto nos puede afectar en nuestra mejoría en la enfermedad. Y esto es lo que queríamos preguntarte. Bien, yo agradeceros el interés y agradeceros el que nos hayáis tenido presentes en que seamos aquellos que os podemos dar alguna respuesta a lo que planteáis, ¿no? Bien, lo que sí que es cierto es que el paciente es el sujeto principal y por eso pensamos que tener un instituto universitario de pacientes en el campus de Medicina y Ciencias de la Salud pues tenía su razón de ser, porque no solo debemos enseñar a nuestros profesionales, sino que también debemos enseñar a los pacientes, pero a su vez los pacientes también pueden enseñar mucho a los profesionales. ¿Qué pensamos? Pues hombre, pensamos que lo primero que tiene que conocer un paciente es, al nivel que le corresponde conocerla, su enfermedad. Y su enfermedad desde el punto de vista no solo de la situación puntual, sino desde las expectativas y qué va a ser de mí con mi enfermedad, ¿no? Especialmente en aquellas enfermedades que van a ser enfermedades para toda la vida, que vas a vivir con una enfermedad o una enfermedad va a vivir contigo, depende cómo te lo tomes, ¿no? En segundo lugar, tienes que saber y conocer bien cómo vas a fluir por el sistema sanitario para ser atendido, qué puedes esperar de y por qué lo puedes esperar o por qué no lo puedes esperar, ¿no? Hombre, lo que está claro por nuestra experiencia es que cuando los pacientes nos informamos y nos formamos sobre nuestra enfermedad, de alguna manera empezamos a mejorar también en algún aspecto, ¿no? Sobre todo en el aspecto más emocional, ¿no? Más psicológico, ¿no? De cómo sentirte más protagonista y de sentir que no dependes tanto de la enfermedad, sino que la enfermedad empieza a depender un poco de ti, ¿no? Sino que eres más capaz de controlarla, ¿no? Con la formación, con lo que se llama ahora el empoderamiento de los pacientes, ¿no? Y que incluso se hace más fácil pues todo lo que hemos hablado antes del tránsito por el sistema sanitario, que es muy duro porque te encuentras muy perdido y necesitas conocimiento para saber en qué punto estás, hacia dónde vas, qué recursos tienes, porque el sistema a veces no te proporciona esa información, te la has de buscar tú, ¿no? También por eso las asociaciones de pacientes son tan importantes, ¿no? Y también creo que cambia la relación con el médico, ¿no? La relación médico-paciente, que podemos hablarnos más de tú a tú, ¿no? Y ser más conscientes de lo que nos pasa y que también el médico confíe más en que podemos tomar las decisiones conjuntamente, ¿no? Porque cada uno somos diferentes, ¿no? Aunque el cartelito de la enfermedad diga lo mismo, cada uno la enfermedad la vivimos de una manera. Has dicho una cosa muy importante, has citado las asociaciones de pacientes, ¿no? Que las asociaciones de pacientes en el fondo deben ser el sumatorio de todos y cada uno de los pacientes que forman parte, ¿no?
Por lo tanto, la suma del conocimiento sobre esa enfermedad, la suma sobre la experiencia en la gestión de la enfermedad y la suma de esos conocimientos adquiridos tienen que llegar de alguna manera a los que tienen que tomar decisiones, ¿no? Y el vehículo, obviamente, son las asociaciones de pacientes. Y el hecho de que las asociaciones de pacientes sumen conocimiento y sumen experiencia hace que la actuación representativa de los pacientes haya ido progresando de una acción reivindicativa a una constructiva, que es muy diferente, ¿no? Es muy diferente ir a decir que esto no me gusta, arréglelo, a ir a decir esto no nos gusta y se puede arreglar así. Es muy diferente. Sí, sí, y además lo vamos a arreglar juntos. Exacto. Es muy importante esa participación en esas mesas de toma de decisiones como un agente más, que podemos ser un agente decisivo en conjunto con los diferentes roles y agentes para en conjunto ver cómo podemos hacer las mejoras y los resultados en salud. Y otro aspecto que también nos interesaba mucho de vuestro Instituto de Pacientes es todo lo que tiene que ver con el modelo afectivo-efectivo, ¿no? Porque los pacientes, claro, queremos que nos atiendan con la máxima ciencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Con la máxima efectividad, pero también necesitamos afectividad, ¿no? Que es lo que vosotros proponéis. Sí, sí. A ver, el movimiento afectivo-efectivo, pues que tuvo su epicentro aquí, que tuvo sus oportunas réplicas en una serie de cátedras que trabajando en red pues plantean eso, ¿no? Tenemos que tener un modelo de atención a las personas en el que el afecto sea un elemento tan importante como que tratemos la enfermedad con la mayor evidencia científica posible, ¿no? Es decir, por lo tanto, esos dos elementos tienen que estar en equilibrio porque es demostrable perfectamente que una cosa redunda en otra, ¿no? Claro, es que los pacientes nos sentimos muy vulnerables, o sea, somos como frágiles, ¿no? Cuando quieras que no, todavía hay una relación pues, de superioridad, ¿no? con el médico, ¿no? Con el que te está atendiendo y según qué noticias te dan o según cómo va tu enfermedad en ese momento, pues yo es lo que digo, yo muchas veces me siento muy vulnerable, o sea, y pienso que todos en general, ¿no? Entonces, la acogida, ¿no? El hacerte sentir bien, hacerte sentir pues, que eres protagonista, ¿no? de lo que te está ocurriendo y es muy importante. Y eso nos obliga también a cuidar del que nos cuida, ¿eh? También. No en general se puede justificar todo por carencia de cosas en las relaciones afectivas, pero que sí un factor muy importante para atender a las personas se llama tiempo. Claro. Y por lo tanto el tiempo es un elemento determinante y el tiempo de que depende de que haya los recursos suficientes. Desgraciadamente no tenemos los recursos suficientes, ya nos gustaría tenerlos, ¿no? Pero sí que aprovechar en lo mejor posible lo que tenemos, ¿no? Pero tenemos que, a la vez que cuidamos de nosotros mismos como pacientes, tener la empatía que pedimos para nosotros también con los profesionales. Ha de ser recíproca, está claro. Para el paciente, eso que comentas, esa humanización del profesional es súper importante. De hecho, nosotros lo evaluamos todos los días. Cuando vamos a consulta o a una prueba diagnóstica y te miran a los ojos, se crea un vínculo especial porque estás, como has comentado antes, estás súper vulnerable y ese vínculo en un momento tan frágil es mágico y es muy difícil de transmitir. Se tiene que palmar y se tiene que aprender de alguien que ya sea humano, ese modelo que a lo mejor has comentado tú en una jubilación, pero ahí los más jóvenes yo pienso que es donde se tiene que aprender. No, y pensar otra cosa, ¿eh? Cuando a ti hay dos tipos de titulación universitaria, como sabéis bien. Una titulación que simplemente acredita que tienes unos conocimientos y otra que es un requisito indispensable para ejercer una profesión, que es lo que llamamos titulaciones habilitantes. O sea, ya no somos nosotros que vamos a casa, montamos nuestra consulta con nuestros medios. No, no, es que el ciudadano además nos pone los medios para que los usemos adecuadamente. O sea, no solo tenemos la competencia en ejercer la profesión, sino nos da unos medios que no ponemos nosotros y tenemos que saber utilizar. Y tenemos que saber utilizar bien con los pacientes. ¿Por qué bien con los pacientes? Porque, hombre, la conciencia de poder usar una cosa o no usarla bien va a significar que si la usas de más con unos, los van a tener de menos otros. Y ahí también tiene que intervenir el paciente, en esas decisiones de no confundir la equidad con lo que no es, ¿no? Y por lo tanto los pacientes tienen que participar de que cuando los recursos son los que son, qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer en un momento determinado, ¿no? Hablábamos antes de ese camino del paciente, esos procesos asistenciales que ahora se habla tanto de cambiar de un modelo de servicios a tener un proceso asistencial
donde haya un equipo coordinado de especialistas en una enfermedad y que se coordine todo. Ese camino que a nosotros nos habilitaría, y encima desde el modelo afectivo efectivo, ¿cómo se está dando esa formación y cómo se están dando esas habilidades? Sí. A ver, nosotros hemos pasado de una atención sanitaria médico-centrista y vertical a una atención sanitaria coral, y que el éxito está en que en el coro haya armonía, no hace falta que os lo digamos de otra manera, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que el paciente tenga también muy claro y perciba ese arrope general. Pero fijaros que siempre el paciente quiere tener a alguien, identificar en el coro a alguien a quien acudir en momentos de dificultades o en momentos de duda, ¿no? Sí, un referente. Un referente. Eso sale siempre, en el modelo afectivo-afectivo aparece el elemento referente, ¿no? Pero podemos tener un elemento referente en un modelo coral y no por eso hay que mantener un sistema de referencia jerárquico, que es el que tenemos mayoritariamente. Y después hay otra cosa que tenemos que tener muy presente, que nosotros respondemos a la enfermedad. Y respondemos a la enfermedad de dos maneras. Una, siguiendo los hábitos que aconseja aquella enfermedad que debemos seguir, y luego hay otra cosa que no controlamos, pero que sí que la naturaleza, que es sabia, nos dota de una capacidad de respuesta ante la enfermedad, que es nuestra, digamos, resistencia o respuesta inmunológica. Y eso que nosotros no controlamos, porque no somos capaces de ahora voy a segregar esto o lo otro, porque hay un automatismo en esa respuesta, pues tiene que ser conducido por alguien. Y por lo tanto, fijaros en ese modelo coral, la importancia que tienen la inmunología. Claro, y en nuestro caso que el sistema autoinmune va como quiere, nos afecta a diferentes aspectos de nuestra salud. Cuando el sistema autoinmune entra en caos o en anarquía, pues tenemos un problema, como la sociedad cuando entra en caos y en anarquía. Pues no sé, después de todo esto, quizás lo que tengamos que hacer es ir a ver a un inmunólogo, ¿no, Ruth? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Hola, Ruth y Montse. Para entender un poco qué es esto de la inflamación, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la respuesta inmunitaria. Tenemos, por ejemplo, este virus con una serie de estructuras, tanto en su superficie como en su interior. Aquí las hemos puesto todas en la superficie. Y un virus o una bacteria tienen siempre algún mecanismo de contacto con nuestras células para poderlas infectar. En este caso es la proteína de color rojo la que tiene un receptor en nuestras células, de modo que se encaja, abre la entrada de nuestras células y el virus se introduce en el interior. Ya tenemos la célula infectada. ¿Qué hace ahora esta célula infectada? Pues va a poner en marcha dos mecanismos, que es el que llamamos la inmunidad natural, que es un mecanismo con el que nacemos, que no se entrena, que es siempre igual, también lo veríais como inmunidad innata, y tiene mucho que ver con el arranque del proceso inflamatorio, y se va a poner además en marcha otro mecanismo que es el que llamamos la inmunidad adaptativa. Si lo pensamos desde el punto de vista de una guerra, la inmunidad innata, digamos, sería la primera fuerza, las tropas de asalto, los que no son muy especializados pero tenemos muchos números, y la segunda parte serían las tropas de élite, que son súper expertos y tenemos ya muy poquitos números. Pero vamos paso con paso. Para que esta célula ponga en marcha alguna de las dos cosas necesitamos dos procesos. Uno, que mande señales a otras partes del organismo. Y estas señales son unas sustancias que llamamos habitualmente citocinas, que son las hormonas del sistema inmunitario. Estas hormonas del sistema inmunitario son sustancias que tienen receptores o bien cerquita o bien muy lejos. Y se van a poner en marcha las tropas de asalto, los soldados rasos. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos unas células, unos linfocitos que se llaman asesinos naturales. Aquí tenemos muchas células de la sangre, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos. Aquí tenemos proteínas también de la sangre, como el sistema de complemento. Todas estas tropas son las primeras tropas de acción, lo que llamamos la inmunidad natural o inmunidad innata. Y como os decía, ponen en marcha parte del proceso inflamatorio. Pero este no se va a asentar hasta que no entren en acción las tropas de élite.
Así que ya habéis visto, lo primero es que se pone en marcha la inmunidad innata, pero a la vez esta célula va a emitir las señales para que funcione la inmunidad adaptativa, la inmunidad de élite. Vamos a mirar en profundidad la manera en la que se están tratando algunas de estas enfermedades y para ello vamos a ver las diferencias de cómo nuestras células enseñan al sistema inmunitario el agente infeccioso. Enseñan fragmentos, trocitos de ese virus o esa bacteria a las células que van a poner en marcha todos los procesos, que son los linfocitos T cooperadores. Pero además se nos enseñan en un contexto, con un ambiente y con unas sustancias muy concretas. Esto es como si de pronto quedáis con una amiga o un amigo y hace mal tiempo, pues os metéis al cine a tomar un café, en cambio si hace buen tiempo, pues dais un paseo, vais a la playa. Pues a eso me refiero, depende del ambiente y las sustancias que hay al alcance de esta presentación, el sistema inmunitario va a hacer una cosa u otra. De modo que fijaros, con este fondo gris y produciendo esta sustancia, esta célula, nuestro linfocito TBB, T cooperador que nunca se ha activado, va a decidir irse por un camino de respuesta inflamatoria, de esta respuesta que mata todas las células infectadas. Pero en otras circunstancias, en vez de con este fondo gris, imaginaros que tenemos este otro fondo rojo y en vez de con esta sustancia, nuestra célula enseña esta otra. Entonces, con el fondo rojo y esta sustancia, nuestro linfocito T virgen, TBB, que nunca se activó, pues en vez de dirigirse a esa sección, se dirige a esta otra, que es las células que van a producir una respuesta fundamentalmente de anticuerpos. ¿Y esto es todo? Pues no, todavía hay una tercera opción que son las tres más habituales en nuestra respuesta inmunitaria. Con un fondo que en vez de ser gris o es rojo va a ser azul y en vez de con esta sustancia, con esta otra, así que tenemos fondo azul y en presencia de esta sustancia nuestro linfocito TBB, T virgen, se va a diferenciar a esta línea que es la línea 17 y que algunas de estas células, de hecho veis aquí unas que tienen una I delante, justo estas que tienen la I delante están asociadas a las enfermedades autoinflamatorias. Así que aquí estaría un poco el cuadro de nuestras defensas, cuando a lo largo de la vida nuestros linfocitos TBBs, T vírgenes, se han ido encontrando con distintos agentes infecciosos, han ido respondiendo, se han ido educando. Tendríamos un poco de todo. Hola Miquel, Hola. Muchas gracias por recibirme. No, Mira, un placer. he venido a hablar contigo porque estamos tratando cómo mejorar la calidad de vida y la vida de los pacientes y entonces nos ha surgido todo el tema de la humanización, de la personalización, porque claro, cada paciente somos distintos, vivimos la enfermedad de una manera diferente. En nuestro caso unos tienen más psoriasis, otros tienen más artritis psoriásica y cada vez se habla más de la personalización de la medicación, ¿no? De individualizar los tratamientos. Bueno, sí, es decir, cuando un dermatólogo, un médico, un reumatólogo atiende a un paciente, no atiende una enfermedad, atiende a la persona. Y la persona es la enfermedad con todas sus manifestaciones clínicas, pero también las repercusiones que esta enfermedad tiene en su vida, tanto aspectos psicológicos como aspectos laborales, personales, de vida de relación. Entonces hay que ver al paciente, no a la enfermedad, y al paciente como un todo. Y en la visita pues hay que preguntar, no solo mirar las placas en la piel, no solo explorar la articulación, sino preguntar cómo le afecta, en qué esferas de su vida le afecta la enfermedad para poder luego consensuar el tratamiento más adecuado. Las comorbilidades, el concepto sería otras enfermedades que no son la psoriasis, que se dan con mayor frecuencia en las personas que tienen psoriasis. Y de comorbilidades hay comorbilidades psíquicas y comorbilidades físicas. Todas ellas en principio pueden prevenirse.
las de tipo psíquico están relacionadas con la estigmatización que supone la presencia de las lesiones, que limita la vida de la persona. ¿Y estas cómo se controlan? Pues se controlan dando un tratamiento eficaz para que el paciente, aunque tenga psoriasis, porque la psoriasis no se cura, pero sí que desaparezcan las lesiones cutáneas o desaparezca el daño articular. Y en este sentido, pues ya estamos actuando. Y por el otro lado, las otras comorbilidades de tipo físico, que serían pues la artritis en sí, el riesgo cardiovascular, el síndrome metabólico, que todas estas repercuten sobre la calidad de vida, pero también la esperanza de vida del paciente. En estas actuamos disminuyendo la inflamación. Es decir, si nosotros damos un tratamiento que disminuya la inflamación, disminuye la probabilidad de que el paciente presente estas comorbilidades. Es vital la información que tengamos, la formación que tengamos como pacientes expertos para poder primero saber qué es lo que hay, que tenemos a nuestra disposición, sabernos mover mejor por el sistema sanitario y poder hablar más de tú a tú, ¿no? con el dermatólogo, con el reumatólogo, con el médico en general, y establecer una relación más de confianza que nos permita pues expresarle, ¿no? Oye, pues esto me iría mejor, o aquello que te parece, y consensuar un poco, ¿no? Consensuar el tratamiento. Bueno, durante el transcurso de la psoriasis, entre un 20 y un 30% de los pacientes desarrollan artritis psoriásica. Y el tema fundamental es que la psoriasis en la piel, cuando tú haces el tratamiento más adecuado, las placas desaparecen y no quedan cicatrices, es decir, se recupera la piel ad integrum. Mientras que en la artritis, la demora en el diagnóstico y sobre todo la demora en el tratamiento puede comportar daño articular irreversible en este sentido. Por esto es muy importante que los pacientes que tienen psoriasis estén al tanto del dolor articular, fundamentalmente. Cualquier paciente que tenga psoriasis y en algún momento del curso de su enfermedad experimente dolor articular, dificultad de movilidad, tiene que decírselo a su dermatólogo o al médico de cabecera. Es decir, al médico que tenga más acceso es al que se lo tiene que comentar, porque puede tener artritis psoriásica. Y en este caso el diagnóstico precoz es fundamental para establecer un tratamiento altamente eficaz de forma precoz. Claro, porque si se da este daño articular irreversible, ¿qué ocurre entonces? Bueno, el dolor, es decir, la articulación se daña y queda un dolor crónico que ya no vuelves para atrás. Y dificultad también, si la articulación se destruye en un grado alto, pues hay dificultad articular, de movimiento, limitación funcional, deformidades articulares, que estas luego ya no pueden corregirse si no es con cirugía. Ya. También los pacientes de psoriasis vemos que hay una afectación emocional muy importante, psicológica, ¿no? Que hacen depresión, que hacen ansiedad, que les cuesta mucho asumir las placas que son tan visibles, ¿no? Que se sienten rechazados incluso, ¿no? Porque todavía hemos de hacer campañas cada verano para decirle a los pacientes que se destapen, informar a la sociedad, ¿no? Para que sepan que la psoriasis no es contagiosa, y la estigmatización todavía nosotros la vemos y la sentimos en la asociación. ¿Vosotros en las consultas también? Cualquier enfermedad de la piel visible hace que cuando vas al gimnasio, vas a la playa, te destapas, o zonas visibles como el dorso de las manos, la gente de alrededor te mira. En el caso de la psoriasis, estas lesiones son persistentes, el paciente las sufre durante mucho tiempo de su vida, y estas miradas, este rechazo, porque muchos pacientes explican pues que no llevan nunca manga corta en verano, que no llevan pantalones cortos, porque van por la calle y la gente les mira. Claro, la gente no es dermatólogo y la gente no sabe si aquello es psoriasis o aquellas lesiones no lo son. Con lo cual piensa, pues
esto igual es contagioso, no lo sabe. Claro, aquí la función principal, sobre todo en el lugar de trabajo, con los amigos, es que el mismo paciente verbalice y diga, esto es psoriasis, es una enfermedad tal, explique la enfermedad, que no se corte. Claro. Es decir, el paciente no tiene que esconderse, el paciente tiene que mostrarse y explicar abiertamente cuando pueda explicarlo, ¿no? ¿Qué cosas son las que siempre deberíamos preguntar los pacientes o explicar los pacientes? Un paciente de una enfermedad crónica valdría la pena que llevara un diario. Un diario, tampoco tiene que apuntar lo que le pasa cada día, evidentemente, claro. pero si un día se acuerda y dice, uy, pues no le pregunté al médico si con este tratamiento puedo beber alcohol pues por Navidad, sí. ¿no? Pues se lo apunte, es decir, porque luego en la consulta, las consultas hay poco tiempo. Son rápidas. Y de todas maneras, si viene con una lista, con algunas preguntas, tampoco se alarga mucho más, se pueden hacer en el mismo tiempo, es decir, porque mientras yo estoy en el ordenador apuntando y tal, el paciente me puede hacer las preguntas y se las puedo responder. Las IMID, las enfermedades inmunomediadas y entre ellas la psoriasis, son enfermedades que curar probablemente no se curen. Es decir, un tratamiento curativo no lo tengan, pero esto hay muchas enfermedades crónicas con las que convivimos. Bueno, pues si aunque no podamos curarnos, podemos vivir como si no tuviéramos la enfermedad, pues yo pienso que vamos bien, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, por esa ilusión que tienes por conocer el día a día del paciente y ese trato. Y bueno, estamos aquí en una universidad que, cómo han cambiado, ¿no? Son más alegres, más cercanas, más humanizadas, son de otro tipo, que es donde se debe de empezar a educar al futuro profesional sanitario. Y no sé si eso ahora mismo se puede reflejar en la práctica clínica. Yo creo que sí, es impresionante este marco, ¿no? O sea, ver cómo ha evolucionado la universidad, y yo creo que es una evolución que sin duda se va a reflejar en la formación, en esa cercanía, en esa humanidad, que es hacia lo que tenemos que tender, ¿no? En la atención. Los conocimientos están cambiando a tal velocidad que se requieren médicos súper especializados en la enfermedad para poder manejar y para poder seleccionar entre los diferentes fármacos que hay, y no solo eso, o sea, dominar nuevas técnicas como la ecografía intestinal, por ponerte ejemplos. Son cosas que todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen que tener derecho al acceso pues eso, a médicos que tengan esta formación y que les puedan proporcionar todos los recursos para su cuidado. Es como un entramado, ¿no? Que se teje alrededor básicamente de enfermería y de los gastroenterólogos especialistas en enfermedad inflamatoria intestinal, pero que va mucho más allá. Los cirujanos son fundamentales. Que haya cirujanos especialistas es fundamental para garantizar eso, cirugía mínimamente invasiva, todas estas cosas que al final van a redundar en una asistencia mucho mejor. Y luego, otra cosa que yo también veo compleja y que tiene que ir mejorando es la relación con los otros especialistas, porque no podemos tirar de hoja de consulta como se hacía clásicamente, para que en estas enfermedades que tienen expresiones en otros órganos, en la piel, en los ojos, en las articulaciones, pues que haya una hoja de consulta y el paciente pase esperando para que le vea el reumatólogo, que tiene muchísima actividad ambulatoria y muchas listas de espera, pues que pasen meses esperando. Eso es inviable. Cada uno tiene que resolverlo a su manera, o creando un comité, o creando consultas conjuntas, o hasta te diría pues grupos de WhatsApp en el que haya una implicación de los otros especialistas, que no es el que ve como responsable único al paciente, pero sí que tienen que estar implicados para que bueno, pues se produzca esa atención. Pero, por ejemplo, hay claramente manifestaciones en la piel que conocemos que son extraintestinales, y luego hay algunas que son comorbilidades también inmunomediadas, porque pueden ser independientes, aunque se comparten muchas veces también los genes y por esto están relacionadas, como puede ser, por ejemplo, el psoriasis.
y otras puede ser la hidradenitis supurativa, y esto es importante, ¿no? Que esa formación también de las unidades o de los médicos que tengan esos conocimientos para poder advertirle al paciente ciertas cosas que a lo mejor le podrían pasar desapercibidas, porque si a lo mejor el paciente tiene unos granos que le han salido en las axilas, no piensa que esto está relacionado con la enfermedad inflamatoria y no se lo dice al médico de la unidad. Entonces igual sí que se lo dice al médico de cabecera, pero si el médico de cabecera no lo sabe, su médico de atención primaria, pues a lo mejor esto va a pasar desapercibido, y si nosotros lo recibimos, pues a lo mejor el tratamiento que tiene el paciente va a cambiar, porque vas a poner un tratamiento que funcione bien para las dos cosas. Sí que es fundamental, por ejemplo, cuando hay dos enfermedades, decidir entre los dos especialistas, imagínate el reumatólogo, el dermatólogo y nosotros, decidir qué fármaco le puede funcionar mejor al paciente para controlarlo todo. No se puede funcionar sin duda alguna cada uno por su lado, y hay que hacerlo además, como dices, en tiempo, cuanto antes mejor. Sí, además que es más típico conocer que nosotros tenemos, a raíz de esa inflamación en el intestino, que no funciona el intestino, tenemos a lo mejor una diarrea, o esa inflamación nos produce dolor, pero tenemos otros síntomas que igualmente nos puede limitar. La fatiga, a veces muchos pacientes comentan que esa fatiga se gestiona muchísimo peor que a lo mejor un dolor o una diarrea, porque te corta todo tu día a día. O una manifestación en la piel, o sea, que no aguantas esa piel, o te pasa algo en el ojo y no sabes, y te entra muchísimo miedo. O cuando te duelen, o sea, las articulaciones, tienes ese dolor que parpadea y que vas al médico, bueno, a todos nos duele la rodilla. No. Entonces, claro, tener esos especialistas especializados en IMID, en enfermedad inflamatoria intestinal, ya simplemente que alguien te comprenda y te lo explique, porque entender algo que no es tan visual, entender las cascadas del sistema inflamatorio para nosotros comprender qué nos sucede y ver que es una manifestación más. Es un hecho súper frecuente que el paciente viene a la consulta contando lo cansado que está, y tú miras su analítica y no tiene anemia, no le falta hierro, y dices, bueno, a ver cómo te puedo ayudar. Y cómo no banalizar, esto es muy importante, que lo decías tú también, porque nosotros muchas veces, ¡ay, qué contento estoy! Que la calprotectina está bien, ¿no? En las heces, y mira, no tienes anemia. Yo te estoy contando todo esto y tú me estás diciendo, bueno, lo que tú quieras, Ana, pero yo es que no me puedo levantar por la mañana, o tengo que hacer una siesta larguísima, y esto me lo dicen muchos pacientes, y se sabe que pasa en los pacientes, sobre todo si están activos, pero también pasa en pacientes inactivos. Se ha hablado mucho si tiene que ver con inmunidad, con las interleuquinas, pero hay mucho que todavía desconocemos. Se relaciona también con trastornos del sueño, por eso hay que indagar. Si el paciente te cuenta que está cansado, es fundamental que preguntemos por el sueño, que preguntemos por síntomas de depresión. Pueden pasar desapercibidos, y estas cosas pueden estar ahí. No digo que siempre sean, pero que pueden estar ahí. Entonces, bueno, pues esto me hace pensar también en esas escalas para medir la fatiga. Que si ya vas 15 veces al baño por la noche, es imposible dormir. Si te duele algo, no vas a dormir igual. Y si ya después de esos dolores, que también es normal, tienes miedo, y los miedos aparecen por la noche, se juntan mínimamente 3 factores para no dormir. Y claro que esa fatiga puede tener muchos pilares, pero sí que hay una fatiga intrínseca por tener enfermedad inflamatoria intestinal, independientemente de que estés en brote o en remisión, que ahora simplemente hay que darle la luz, no tenemos respuestas para dar a más, pero simplemente ya con la comprensión y que estén nuestras historias clínicas, ya yo creo que muchos pacientes para ello ya sería un gran avance, y darles a conocer que esa fatiga existe y que es parte de tener una patología crónica. Y muchas veces, y es algo que no me planteaba hasta que me lo han planteado algunos pacientes y hemos intentado buscar algunas soluciones, el tema de la conciliación, porque muchas veces nuestro hospital, todo funciona entre las 8 y las 3 de la tarde, que puede ser el mismo horario laboral que tienes tú. Entonces, claro, habrá que pensar en otras medidas. Muchas veces la consulta no va a poder ser por la tarde si no hay consultas deslizadas, pero, por ejemplo, para ponerse tratamientos, que es algo que invierte también mucho tiempo, sí que se podría, por ejemplo, abrir la posibilidad de los hospitales de día para administración de los fármacos que se tengan que dar en el hospital, porque sean por la vena, que sea por las tardes, pero seguro que hay muchas más cosas en la conciliación que todavía están por hacer. Parece que hemos pasado de un modelo quizá mucho más paternalista, en el que nosotros pues a lo mejor siempre con la buena intención, quiero pensar, pues prescribíamos el tratamiento, y un poco, no que se dejara de lado la opinión del paciente, pero que a lo mejor no se tenía tan en cuenta. Yo creo que hemos avanzado mucho en este modelo, pero bueno, que
sin duda alguna implicará al paciente, yo creo que en la decisión compartida mejora la adherencia, porque el paciente que se ha implicado, que conoce toda la información, que te expresa sus miedos, sus necesidades, pues al final tú le vas a ayudar en el camino, pero vas a decidir conjuntamente y poniendo, pues esto me ha pasado muchísimas veces, ¿no?, con el paciente entre diferentes opciones, en algunas prima más la seguridad, en otras prima más la eficacia, la rapidez, dependerá de la situación del enfermo, yo le digo lo que yo considero y a partir de ahí pues la decisión se toma de manera compartida. También cuando naces con algo pues vas aprendiendo mejor a gestionarlo como otra cosa más, pero también es un impacto porque tú no sabes vivir solo, dependes de unos padres, de unos hermanos, de unos abuelos y de unos amigos, ese entorno que siempre está interrelacionado, que se preocupan mucho por ti, primero como cuando te ven mal no saben qué hacer, los padres también tienen que dejar de trabajar para hacerte esos cuidados, para asistir al médico. Mi madre a veces tuvo que estar como pues, unos meses sin trabajar para poder priorizar en mi atención, en mis cuidados, en asistir al médico. Entonces, claro, eso es otra carga social y otra carga económica. Además de los desplazamientos a un hospital de referencia, yo soy de un pueblo y para acceder a el mejor hospital que había en niños, pues me tenía que desplazar a Madrid, eso eran unos desplazamientos de un día y que claro, que conlleva pues un gasto de tiempo, un gasto social y un gasto económico, igual que otras cuestiones que a lo mejor no entran por el sistema de la seguridad social, que te tienes que cuestionar, pues si tienes que ir muchas veces incluso a un oftalmólogo, o tienes que ir a un psicólogo, o tienes que ir a un nutricionista, a un fisio. El paciente tiene esta constelación de problemas y de síntomas que van mucho más allá, ¿no?, y que afectan también a todo su entramado social, familiar, etcétera, o sea que es una labor importante y cuanto más concienciados estemos, pues también nos permitirá, pienso yo, Ruth, que la atención sea totalmente de calidad y que sea también equitativa, porque eso es otro de los puntos importantes y yo creo que de esto no habíamos comentado hasta ahora, ¿no?, de que podamos garantizar que viva donde viva el paciente, no solo tenga esa atención, sino también acceso, ¿no?, a cualquier pues novedad terapéutica que pueda haber, que todos seamos capaces, y no solo en el contexto, ¿no?, de ensayos clínicos, de poder garantizar a los pacientes que están en situaciones muy refractarias y ya han pasado por muchos tratamientos, que puedan acceder, o que no haya limitaciones, ¿no?, de alguna manera más encorsetada, para que realmente se pueda prescribir lo que en cada momento consideremos que es lo más adecuado para cada paciente. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, Ana. Que nos empoderemos y que nos impliquemos con nuestra enfermedad. Pues tienes toda la razón, Monse. Creo que además debemos implicarnos más en participar en las tomas de decisiones y nos queda averiguar más sobre investigación e innovación. Totalmente de acuerdo. Ay, mira, me vienen a buscar.